Y el mensaje para esta mañana lo he titulado Las características de un verdadero discípulo. Y ahí vamos a ir descubriendo las verdades que están aquí. Las características de un verdadero discípulo. Y el propósito de esta mañana, por un lado, es darle toda la gloria a Cristo, que ha hecho todo posible. Pero también que nos examinemos a la luz de este texto de Juan 8, con la finalidad de saber si soy un verdadero discípulo. Y cuáles son sus implicaciones, si es que soy un verdadero discípulo. Así que, comencemos. Un discípulo. Vamos a volver a leer aquí hasta el Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Ya mi hermana leyó toda la sección que vamos a ocupar. Encontramos una definición de discípulo en el Diccionario Ilustrado de la Biblia y tenemos ese concepto de discípulo. El discípulo es más que un alumno que se sienta para escuchar. Es un aprendiz que sigue las enseñanzas de su maestro. Bien, a la luz de este texto he organizado las características en 3 puntos. Lo digo para que lo tengamos presente y nos sirva de guía para los puntos que se van a desprender y lo que vamos a observar. 3 características de un verdadero discípulo. Primero, el discípulo cree. Número 2, el discípulo permanece en la palabra. Ya veremos qué más es esa palabra. Y tercero, el discípulo ama a Jesús y su obra. Bien, teniendo esto presente, comenzamos a desarrollar nuestro texto de la mañana de hoy. Y antes de empezar, quisiera ubicarnos un poco en el contexto de lo que viene sucediendo en este relato. Por un lado, aquí toda su atención, por un lado tenemos a Jesús haciendo las obras de su Padre, haciendo las señales de su Padre. Recordemos la finalidad del libro de Juan, o la finalidad que tiene Juan al escribir su libro, y es que esas señales fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que tenemos a Jesús haciendo las obras que su Padre le envió, haciendo todas estas señales. Tenemos a Jesús sanando, tenemos a Jesús enseñando. Y por otro lado, desde el capítulo 7, podemos darnos cuenta, todo ese contexto que viene ahí, tenemos a un grupo de judíos religiosos, unos fariseos, unos principales sacerdotes, en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Y desde el 7, versículo 1, nos damos cuenta que están buscando la ocasión para matarlo. Quieren matarlo. Ellos, todo este grupo de los fariseos, ellos dudan que Jesús fuera el Mesías. Para ellos Jesús más bien es un farsante. Para ellos Jesús es un engañador. Para ellos Jesús, dice la Escritura, según ellos, que Jesús tenía demonio. Y hacían sus propias conclusiones. Una de ellas la podemos mirar ahí en Juan 7, 27. Miren las conclusiones y las cosas que tenían en su mente. Juan 7, 27. Refiriéndose a Jesús, ellos pensaban que no podía ser, porque refiriéndose a Jesús, sabemos de dónde es, pero cuando venga el ungido, nadie sabrá de dónde es. Así que tenemos un grupo dividido. Unos están pensando que Jesús es un profeta y otros están confundidos diciendo, pero si dijo que malentendiendo, ¿verdad?, la Escritura, diciendo, pero
No vamos a saber de dónde vendrá y este vino de Galilea. Y otros decían, bueno, pero no se dice que es que va a venir de la descendencia de David, de Belén. Todo esa se encuentra en nuestro contexto. Y por otro lado, tenemos a un grupo que está creyendo. Tenemos a un grupo que cree, y lo vemos ahí en 7:31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decía, cuando venga el Mesías, ¿hará acaso más señales de las que éste hizo? Unos están creyendo, otros no están creyendo. Así que tenemos a un grupo de los religiosos del momento, los fariseos, que se supone que conocían la Escritura, pero no conocían bien la Escritura. Para ellos, para los religiosos fariseos, solo los ignorantes podían creer en Jesús. Ellos se proclamaban conocedores de la ley, pero no pudieron identificar al Mesías, no lo pudieron conocer. Y hay una razón por la cual no lo pudieron conocer. La palabra no hallaba cabida en ellos. Y esa razón la hallamos allá en Juan 8:47. Bien, comencemos ubicados ahí en nuestro contexto. Comenzamos aquí en nuestro texto de Juan 8:31 en adelante. Recordemos la primera característica de un verdadero discípulo: cree. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús, versículo 31, a los discípulos que habían creído en él. Detengámonos un momento acá. ¿A quiénes se está dirigiendo Jesús? ¿A los que qué? ¿Cómo dice su palabra? A los que habían creído en él. ¿Cuántos creen en Jesús en esta mañana? Bien. Ahora bien, vamos un momento porque es necesario al versículo 30. Hablando él estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, más adelante las vamos a mirar rapidito. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Este creyeron en él que encontramos en el versículo 30 es diferente al que encontramos en el versículo 31, el texto con el que comenzamos. En el versículo 31, en la Biblia textual, dice así: decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. A los judíos que le habían creído. Y aunque parezca igual, creer en él y los que le habían creído no es igual. Pongamos un ejemplo. Escuchamos a un aspirante a la presidencia. Escuchamos su discurso. Y al escuchar su discurso, le creemos. Podemos creer lo que dice, pero quizás no creemos en él. No votaríamos por él. Dicho de otra manera, y al hoy, muchos hoy le creen a Jesús. Como que sus enseñanzas son muy buenas para tener una vida exitosa, una vida dentro de la moral, bien. Le creen, consideran a Jesús como un buen maestro. Sí, muchos le han creído. Le han creído. Es diferente a creer en él. Y muchos le creen por un tiempo, hasta que esa fe supuesta, como la parábola del sembrador, recordamos, por algún tiempo, llega una prueba donde se evidencia que apenas era que le creían. Muy bien. Quiero que tengamos presente este punto. El autor del Evangelio de Juan es muy enfático, es repetitivo en su idea de creer y no creer. Él nos muestra los que dicen creer en él y realmente no le creen. Y esto para mí es confrontador de entrada, porque ahorita les preguntaba, ¿creen en Jesús?
o sencillamente le creen. Bien, miramos un momentico aquí en Juan capítulo 2, versículo 23. Voy a decirlo a manera general para ubicarnos. Dice que muchos creyeron en su nombre. El verdadero discípulo cree en él. Dice que muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Decían creer, pero Jesús, que conoce todo, sabía que realmente no creían. Otro ejemplo encontramos en Juan capítulo 6. Después que Jesús alimenta a la multitud, ¿recuerdan la multiplicación de los panes? Después que Jesús alimenta a la multitud, dice el escritor de Juan que muchos le seguían porque habían sido alimentados. Pero Jesús sabía que no todos creían. Y luego que los confronta, es interesante este proceso de que el verdadero discípulo cree, porque luego que Jesús los confronta con que Él es el maná espiritual del cual debían apropiarse, muchos de los discípulos que lo seguían lo abandonaron. Eso lo encontramos en Juan 6, 64 al 66. Más sorprendente aún, lo que declara esa parte, el mismo Judas creía. ¿Y qué pasó? Conocen el final. Realmente pueden venir a Jesús, los que son dados del Padre. Bien, otro punto, ahí mismo, recordando el énfasis de Juan 12, 37, dice que a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en Él. Aún en el versículo 42 de Juan 12, dice que aún los gobernadores, los principales, creyeron en Él, pero no le confesaron. Es confrontador. No todo el que dice creer en Jesús en verdad cree. Decir que le creo a Jesús, a sentir su enseñanza, estar de acuerdo con lo que Él dice, no es señal de ser un verdadero discípulo. Se debe creer en Él, se debe poner toda la confianza en Cristo, recibiéndole, entregándose a Él por completo. Se debe, como algunos estudiosos consideran, esta es una fe genuina, una fe verdadera, una fe salvadora. El verdadero discípulo empieza creyendo de verdad en Cristo Jesús y su obra que ha hecho por nosotros. La hora de la prueba revelará esa fe. Muy bien, mis hermanos. Ahora, volvamos al versículo 30. Juan, capítulo 8, versículo 30. Quiero que tengamos presente esto. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora ya vemos que creyeron en él, verdaderamente creyeron en él. Esto del versículo 30. ¿Qué cosas eran las que había hablado? Las podemos mirar en resumen ahí en Juan 8, 12. ¿Qué cosas eran las que había dicho Jesús? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al día de hoy, no es compatible seguir a Jesús y al mismo tiempo andar en tinieblas. El verdadero discípulo. No es compatible seguir a Jesús y al mismo tiempo andar en tinieblas. Ahora, hay algunos hombres que no vienen a la luz, como lo dice Juan 3, 19 al 20. Algunos hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas.
¿Vienes tú a la luz para que tus obras sean manifiestas? Al leer el resto del relato, todo lo que sucede, una problemática que se mantiene ahí con todo este personaje, todos estos personajes, todos estos judíos que no podían creer, no pueden entender su lenguaje. Jesús los confronta, como es el estilo de Jesús, en Juan 8:24. Él ha declarado que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esta gente no cree. En el versículo 24. Bueno, realmente viene desde el 21. Les dice, otra vez les dijo a Jesús, yo me voy y me buscaréis. En vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 24. Por eso os dije que en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Se debe creer en Cristo. Se debe creer que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Es Cristo, el yo soy, la razón de esa creencia. Dice un autor que esta parte de que en sus pecados morirán, es realmente, se refiere más que todo al rechazo de Jesús como el Cristo. Este es realmente el pecado imperdonable en los evangelios sinópticos. Sus líderes han rechazado a Jesús, pese a las evidencias de ser, por sus palabras y señales, la gran luz. Lo han rechazado. No podían creer. Sus pensamientos religiosos los mantenían ahí atrapados. No podían. Bien, ahora, ya vimos nuestro primer punto. El discípulo cree en Cristo. Cree que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Cree lo que Cristo ha dicho de sí mismo. Yo soy. Cristo es todo. Cree en Jesús, tiene fe salvadora, verdadera fe. Ahora bien, ¿qué implica ese creer en Jesús del discípulo verdadero? Volvamos ahí a nuestro versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Estos le habían creído lo que había dicho, pero realmente no creían en él, no tenían fe salvadora. Y les dice, si permanecen en mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Encontramos una condicional aquí. ¿Ustedes me creen? Si permanecen en mis palabras, entonces permanecer en esa palabra. ¿Quién es esa palabra inicialmente? Ya lo venimos conectando con nuestro versículo 24 del capítulo 8. Cristo. Pero vamos a continuarlo, a mirarlo en orden. A ver, Jesús no les estaba diciendo, bueno, los requisitos para llegar a ser un discípulo. Él no les estaba diciendo, señores, los requisitos para llegar a ser un discípulo es permanecer en la palabra. Él más bien les está diciendo, una señal de ser un verdadero discípulo es que permanece en la palabra. Si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Siguiendo la misma idea de Juan, y lo enlazo con nuestro 8:24, lo que Cristo ha manifestado ser. Vemos en Juan 15, vámonos a Juan 15. Jesús ha declarado que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y el versículo 4 dice, ¿lo tienen? Juan 15, versículo 4. Jesús, después que ha dicho, yo soy la vid verdadera, les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Permaneced en quién? En Cristo. Permaneced en la vid y yo en vosotros. Versículo 6. El que en mí no permanece, el que no permanece en Cristo, será echado fuera,
La permanencia inicialmente de esta palabra es en Cristo. El segundo punto a tratar es este. El verdadero discípulo permanece, número 2, permanece en la palabra. Permanece, número 1, en Cristo. Permanece en la palabra. Veamos ahí en Juan, capítulo 14, versículos 23 al 24. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús responde en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El verdadero discípulo permanece en la palabra, en Cristo y en su palabra. Dios se ha revelado nos revela a Cristo por medio de su palabra. La palabra debe ser creída, la palabra debe habitar en nosotros y debe ser permanente, constante. Es un habitar continuo en Cristo, Él en mí, Él en cada uno de nosotros. Dice un autor en esta parte de permanecer en la palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La lealtad a esa enseñanza demostrará la realidad de nuestra profesión. Más adelante repite, la persistencia en la palabra demostrará la sinceridad o insinceridad de nuestra profesión. La prueba de fuego vendrá. ¿Cómo puedo permanecer en la palabra? ¿Cómo puedo permanecer en la palabra? Debo acercarme a ella, debo atender su consejo, debo guardarla, debo obedecerla. Pero primero debo amarle para poder obedecer esa palabra, para poder guardar esa palabra. Ahora, el discípulo es aquel que sigue la enseñanza de su Maestro Cristo para ser obedecida, porque le ama, permanece, indica una acción constante, una relación por medio de su palabra, al permanecer en ella. Debemos acercarnos a esa palabra. Continuamos. Juan, capítulo 8. Seguimos en esa segunda característica del verdadero discípulo. Permanece en la palabra. Y en el contexto a quienes les está hablando. Bien. Permanezcamos en esta palabra, mis amados hermanos. Juan 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces le dijo a los discípulos que le habían creído, si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al permanecer en la palabra, se conoce la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús, hablando a Tomás, le afirmó que él era la personificación de la verdad. ¿Cómo dice Juan 14, 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sino por Jesús. Él es el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Conoceréis la verdad. Juan dijo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Ahora bien, volvamos al versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos les respondieron, sabes, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús los encara. Jesús los encara descubriéndoles el principal problema de ellos. Y era mostrarles que sí eran esclavos, que son esclavos del pecado. Porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado.
necesitan ser libres en verdad. Y el único que los puede hacer libres verdaderamente es el Hijo, es Cristo. Ellos apelaron en el versículo 33 diciendo que eran linaje de Abraham, porque ellos tenían muy bien presente, ellos sabían que habían sido esclavos en Egipto todo ese tiempo, luego en Asiria, en Babilonia, y aún en ese momento estaban sometidos al Imperio Romano. Así que ellos están fingiendo una libertad que realmente no tienen, porque ellos están entendiendo de otra manera lo que Jesús les está diciendo. Ellos quizás estaban confiando en su carne, que eran descendientes de Abraham, pero por Pablo entendemos que no es así. Pero miremos un momentico. Ellos se creían hijos de Abraham, ellos se creían libres por ser hijos de Sara la libre y no de Agar la esclava. Miremos ahí en Mateo 3:9. Esta era su jactancia. Esto era lo que ellos tenían siempre presente. Mateo capítulo 3, versículo 9. Y en el discurso que Juan el Bautista les viene diciendo, les dice, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ellos le responden, y le dice el mismo Juan, y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Vemos que esta era su jactancia siempre, era su pensamiento, somos libres, somos hijos de libertad. Y vemos que Jesús en el texto les está encarando su problema, el problema que tiene todo ser mortal, que es pecador. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y es necesario arrepentirse. Es necesario arrepentirse. No podemos confiar en nuestra propia fuerza. No podemos confiar en guardar esta palabra como un rito, como lo hacían estos fariseos. De momento, de apariencia. Es necesario guardar, arrepentirse y reconocer que somos pecadores para poder recibir ese perdón. Ahora, ninguna persona puede entender la necesidad de ser libertada mientras no reconozca que está esclavizada al pecado, aunque moralmente se crea buena. Hay muchos discípulos por ahí de Cristo que moralmente son buenos. Debes poner toda tu confianza en la verdad que liberta, en el Hijo que te hace libre. Solo Él tiene poder para librarte, porque Él lo hizo posible, como declarábamos en las canciones, por su obra redentora en la cruz. Él ha sido la justicia perfecta. Jesús les demostró a ellos que eran esclavos del pecado, ya lo dije. Este es el principal problema del hombre. Mientras tanto, ellos estaban ahí buscando ganar sus aspiraciones, sus propias aspiraciones, porque ellos estaban esperando un Mesías que viniera a gobernar, ¿verdad? Que viniera a derrotarlos del Imperio Romano, que viniera a hacerlos grandes, que viniera a hacerlos libres de otra manera. El problema principal del hombre, el problema principal tuyo es el pecado. Y la solución solamente se encuentra en el Hijo, en la verdad que hace libre. Como lo decía ahorita, me volví aquí este pedacito, ellos se creían hijos de Abraham. Pero por Pablo entendemos que no todo el que dice ser descendiente de Abraham según la carne lo es. Y lo podemos mirar ahí en Romanos 6:9. Romanos, capítulo 9, perdón. Romanos 9:6, la cual era su jactancia, ¿verdad?
no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Por Pablo entendemos, no todo, no es por la carne, debe ser por la promesa. No es por la ley ni por las obras de la ley, como también se dice en Romanos 4, haciendo la explicación de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es por fe que venimos a Cristo. No es por obras, es por la promesa dada en Cristo, como lo encontramos en Romanos 4:3. Es por fe, para que sea por gracia. Y nosotros creemos en el que levantó a Jesús de los muertos. Bien, los que son de la fe de Abraham son los verdaderos discípulos. El verdadero discípulo permanece en la palabra que es Cristo. El verdadero discípulo ha puesto toda su confianza en Cristo. En Cristo, en Él fueron hechas todas las promesas. Es en Cristo Jesús. Es Cristo quien da verdadera libertad. Necesitas poner toda tu confianza en Cristo, permanecer en Él y su palabra en ti. No es porque seas moralmente bien, no es según la carne. Necesitas reconocer tu pecado, arrepentido ante aquel que todo lo perdona, menos rechazarle a Él. Vamos a tomar ahora la siguiente característica del verdadero discípulo. Volvamos ahí a Juan, capítulo 8. El verdadero discípulo ama a Jesús. El verdadero discípulo hace las obras de Dios. Hay libertad en Cristo Jesús. El verdadero discípulo ama a Jesús. Miramos ahí en el versículo, toda esa parte, ya la leí, bueno, no la leí, pasé a leerla. Os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora leemos del 37, comenzamos en el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, como ya lo expliqué, según la carne. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¡Qué contradictorio! Ellos dicen ser descendientes de Abraham, pero ¿qué obras están procurando hacer? Matarle. ¿Por qué quieren matarle? Porque la palabra no haya cabida en ellos. Dice el versículo 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? La obra de Abraham era creer, era por la fe, creer en Cristo. Y ellos no podían. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero Jesús les confronta
diciéndoles que hacen son las obras de su padre, Satanás, pues quieren matarlo, y él es homicida, y no se mantuvo en la verdad, porque es mentiroso. Los que le habían proclamado que le creían, ahora estaban siendo confrontados, estaban murmurando, queriendo matarle. No estaban dispuestos a permanecer en esa palabra. No habían aceptado a Cristo, no habían creído en el verdadero libertador que es Cristo. Ahora, pasemos rápidamente para terminar aquí en esta característica del verdadero discípulo que ama a Jesús y hace las obras de Dios. Dice así, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. El verdadero discípulo ama a Jesús. Si vosotros fueres de Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si examino mis obras, ¿qué revelan mis obras? ¿De quién soy hijo? ¿Hago las obras de un hijo de Dios? ¿Soy libre del pecado o aún estoy siendo esclavo? Según el versículo 41, su padre, aunque ellos se creían hijos de su padre Abraham, ni era su padre, ni era Abraham, ni tampoco era Dios. ¿De quién eran hijos entonces, según ese texto? Y qué duro confronta a Jesús. Les está diciendo, son hijos de su padre, el diablo. Porque realmente apenas hay dos grupos, los que son hijos de Dios o los que son hijos del diablo. Y los hijos del diablo, según este lenguaje que Jesús está manejando, hacen las obras de su padre. ¿Cuáles son las obras de ese padre que están describiendo aquí? Son mentirosos, dañan con sus mentiras, engañan como engaña el diablo. Son los dos grupos que está expresando. Engañan al hermano, no hablan la verdad, matan, son homicidas. Solo dos grupos hay. Y los hijos de Dios hacen las obras de Dios. Hacen las obras de Dios. Ponen toda su confianza en Cristo. Tienen fe que Él es el libertador, que Él es el que liberta de la esclavitud del pecado. Permanecen en su palabra y le aman. Tenemos los textos de que el que me ama, mi palabra guardará, perseverando en ella. Aman a su prójimo. Son los dos grupos, los hijos de Dios o los hijos del diablo. La tercera característica que vimos, el verdadero discípulo de Jesús ama a Jesús, haciendo las obras de su Padre Dios. Guarda su palabra. No solo el que cree en Jesús, el que dice creer, realmente cree en Él. Se debe permanecer en esa palabra, acercándose a ella. Al acercarnos a ella, conocemos la verdad que es Cristo, la verdad que liberta, gracias a la obra redentora de Jesús. Cristo Jesús es el Hijo de Dios que liberta de la esclavitud del pecado, del que todo mortal es partícipe. Es necesario creer en Él, reconociendo el pecado,
arrepentidos, poner toda la confianza en Jesús, permanecer en esa palabra y guardarla como muestra del amor a Él.